Bien, por una parte es la retracción que hay, ¿no? en el consumo a nivel general. Esto es una realidad que la estamos palpando cotidianamente y de distintos sectores, siempre que hablemos de actividades establecidas. Y por otra parte juegan otras políticas que se quiere llevar adelante, como por ejemplo multar a supermercados que no cumplan con lo que es precios cuidados, mercados centrales en distintos puntos del país. Por lo pronto se plantea como desafío más allá de alguna cristalización. Damián Dipache, gracias por haber venido. No, gracias a vos, Jorge, por invitarme. Bueno, ¿cómo se articula todo esto, no? Por un lado la baja, por otra parte mercados centrales, por otra parte castigo. Yo creo que tiene todo un poco que ver. Me parece que vivimos un primer semestre del año con una caída promedio de las ventas en el sector minorista del 6%. Con la devaluación que se produjo hacia fines de enero, se generó hasta el momento una pérdida del poder adquisitivo del consumidor del 20%, un incremento de precios, una inflación que parecería ser que con las estadísticas del INDEC estarían moderándose, pero sin embargo estaríamos al 35% anual de inflación, unas paritarias que están por debajo de ese nivel de inflación, en el orden del 28 al 30%. Y todos estos indicadores, estos índices, te hablan de realidades que a nivel ejecutivo de la nación empiezan a generar contradicciones y acciones, ¿no? ¿Por qué digo contradicciones y acciones? Con respecto a lo que vos planteabas, bueno, de estas multas o sanciones a los supermercados por el programa Precios Cuidados, que es una medida de acción para tratar de evitar que esto, digamos, acontezca, que haya una escalada de precios, que haya un abuso en la expectativa de la cadena de intermediación comercial. A mí me parece que es importante resaltar dos cuestiones. La primera es que los supermercados no es que se conformaron en un oligopolio en el 2014 en el medio de una escalada, digamos, inflacionaria y una devaluación de por medio. A ver, en estos 10 años de gobierno siempre hubo oligopolios. Y en estos 10 años de gobierno nunca se los reguló a los oligopolios. Me llama la atención que ahora, una vez que instalamos el programa Precios Cuidados, ahora se llama Precios Cuidados, pero tuvimos control de precios, Seguro. Congelamiento de precios, otras versiones, el mismo formato, pero el mismo formato con distinto nombre, me llama la atención que queramos multar y sancionar. ¿Por qué? Porque yo también recuerdo, Jorge, y también los consumidores recuerdan, cuando este mismo gobierno cortaba cintas con los supermercados de aperturas, con Alfredo Coto y con las grandes cadenas de comercialización. Y ahora parece que son los ogros de la película. Pero en realidad estamos viendo el mismo guión. Este mismo gobierno es el que también cortaba cinta, que estaba a favor de esas aperturas y de esos supermercados. Y a mí con el tema de las multas y sanciones, el ministro Axel Kicillof estima que la facturación de estas grandes cadenas es de 100.000 millones de pesos, una linda cifra, que aproximadamente se cumplió el programa Precios Cuidados en un 50%. Pero yo la pregunta que me hago es, a las economías minoristas a nivel mundial no se las sanciona ni se las multa, se las regula con leyes para que las sanciones y multas no existan, para que el consumidor vaya tranquilo a comprar, para que tenga competencia, no digo competencia perfecta, pero por lo menos una competencia de mercado. Esto se dio en estos 10 años, no solamente del gobierno de los Kirchner, sino también en los 90, que se siguió instalando, incrementando el poder oligopólico en la comercialización minorista en las grandes cadenas de comercialización. La segunda parte que a mí me parece importante es saber que sí veo por parte del consumidor en esta tercera versión del programa de Precios Cuidados una apropiación del concepto. Yo veo un consumidor que ahora dice, bueno, la verdad que siempre he ido al supermercado, no he encontrado los precios, en algunas categorías no había stock, pero ahora quiero que me lo den. Ahora yo creo que es algo que me lo están vendiendo, ahora lo quiero
usufructuar hacia mi bolsillo. Ese oxígeno que me está dando este programa de estos 300 productos, lo quiero como derecho de ley. Lógico. Entonces, ahí tenés un consumidor que se apropia del programa y no consigue los resultados. En el medio están estas acciones que ya parecen, digamos, una guerra de guerrillas, ¿no? Entre grandes poderes económicos concentrados y entre un poder ejecutivo nacional que en realidad no le busca la vuelta, porque la vuelta estaba a largo plazo cuando se inició la gestión y no hacia el final de la misma, ¿no? Claro, porque ahí tenés una realidad, ¿no? O sea, por una parte precios cuidados, por una parte regulación, pero claro, vos dijiste algo real, tiene que haber normas. Pero claro, si hay normas, es muy difícil que se cumplan de acuerdo a este formato, digo, ¿no? Vamos a decir las cosas como son, porque hoy las normas están bastante dibujadas. O sea, que creo yo y pienso que es el único elemento que tienen es el castigo, ¿no? Hoy con los elementos que hay, sí, porque de hecho hay dos proyectos de ley, uno que presentó Cabandier por el PRO y otro que presentó Recalde actualmente en el Congreso de la Nación para ejercer este tipo de multas y sanciones a los supermercados. Pero también hay en el Congreso de la Nación Argentina hace mucho tiempo la ley de grandes superficies, que en realidad no tiene a mancillar contra las grandes concentraciones, sino decirle, miren, si ustedes están en un mercado, pueden crecer en relación a la cantidad de habitantes que tenga ese mercado. No pueden crecer más allá de esa cantidad de habitantes, porque en realidad se conforman en un oligopolio, muy pocos oferentes para pocos demandantes. Esto pasa en la Ciudad de Buenos Aires, pasó con la venta de supermercados X a un grupo extranjero, pero ese era el famoso supermercado para todos. Ese iba a ser el supermercado para todos. Y ahora pasó a una gran cadena de supermercados que este gobierno nacional también critica. Entonces, ves que el consumidor no sabe esto. Está bueno que esté tu programa para que lo sepa, pero me parece que el consumidor está en el medio y quiere encontrar los precios cuidados y que cuiden su bolsillo. Y no estar entre la pericia del gobierno a nivel de sanción y multa y, digamos, el aumento excesivo de la rentabilidad o ganancia de estas grandes cadenas de comercialización. Ahora, Damián, ¿y cómo juega esto de los mercados centrales? Bien. Que se habilitó uno, lo hablábamos hace un momento, Sí. en la provincia de... En Cañuelas. Ah, en Cañuelas. Y ¿Cómo juega esto? se acaba de inaugurar uno recientemente con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli, en Bragado. Mirá, ahí Alberto Samido es el vicepresidente del Mercado Central. Hace mucho tiempo que él viene mancillando con este mismo argumento que yo te digo, que hay oligopolios concentrados en la economía minorista, de que hay una cadena de intermediación comercial que es sometida a ciertas estrategias de negociación en la compra por parte del proveedor y en la venta hacia el consumidor final que genera márgenes excesivos. Pero yo coincido con todo ese diagnóstico, es real, creo que cualquiera que lo habla sabe que es así, pero no coincido en la forma de atacarlo, porque en el mundo, Jorge, no existe un operador mayorista que sea un mercado central que sustituya a un operador minorista. Un mercado central es para que el minorista vaya a comprar y abastezca en las comunidades locales. Y ahí hay una cuestión importante, que es la importancia del minorista. ¿Por qué el minorista tiene un precio mayor al mercado central? Porque cumple una función de servicio esencial a cualquier economía capitalista y ciudadana, que es acercar el producto a los hogares del consumidor. Vos podés imaginar que una economía minorista, que solamente en la ciudad de Buenos Aires tiene casi 256.000, una economía minorista que tiene casi 1 millón de comercios a nivel país, puede ser sustituida por 2 mercados centrales. No. Ese nivel de servicio puede ser sustituido por 2 mercados centrales, no. Y que nosotros estemos pensando que estos problemas se solucionan con 2 mercados centrales. 40 mercados centrales, que es el plan, 40 mercados centrales. ¿Vamos a solucionar el problema? ¿Vamos a llegar a 40 millones de argentinos de esa manera? ¿Vamos a sustituir toda la cadena de intermediación? Y yo lo que también, cuando hablé con Samid, que con el respeto que me merece Samid, porque hoy cumple una función ejecutiva, le planteaba, le decía que a mí me parece que no se está teniendo en cuenta que por
enfrentar a Goliat con otro Goliat, estamos matando a los Davides del medio. ¿Por qué? Porque el minorista tradicional, el almacén, el autoservicio local, una tienda de descuento, una granja, una carnicería, genera 3 fuentes de trabajo frente a una que genera un supermercado. Entonces, en el regadero de esta acción para enfrentar estos grandes oligopolios, estamos perdiendo fuentes de trabajo y podemos generar cierre de locales en las comunidades donde se instalen. Estas cuestiones también están inmersas dentro de decisiones políticas que perjudican a las decisiones económicas a largo plazo a nivel minorista y a nivel consumo también. Qué situación, ¿no? Y las ventas en el comercio minorista dijiste que bajaron un 6%. Las ventas en promedio bajaron el 6%. Muchos me preguntan, y bueno, ¿cómo lo ves vos para el segundo semestre del año? ¿Cómo viene? A ver. ¿Cómo viene? Mirá, ¿Cómo vendrá? ¿Cómo vendrá? En los últimos 3 años yo digo que existió el 6/6. ¿Qué es el 6/6? 6 meses de fuerte consumo, segundo semestre del año con acuerdo de paritarias, y inicio del año posterior, 6 meses de baja del consumo, pérdida de poder adquisitivo hasta vuelta a renegociación en paritaria. Este año se da un escenario totalmente poco tradicional a lo que pasó en los últimos 3 años. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación de un 35%, acuerdo paritarias por debajo del nivel de inflación, y hay 2 indicadores importantes que tenemos que tener en cuenta. Uno es la salida de estos niveles en la prestación de servicio, los impuestos de servicio, gas, luz, agua, que se van a incrementar y van a ser un impacto para el consumidor. Y por otra parte, algo importante, que es el aumento también de los costos logísticos, la energía. La energía hoy tiene un costo muy importante, no solamente a nivel hogareño o a nivel vehicular en un transporte, sino a nivel de transporte logístico. Quiere decir que con un mercado que tendió a decrecer en el volumen de venta, para el industrial que fabrica está teniendo un problema que se llama inflación de costos. A mí me disminuyen las ventas, pero los costos se me siguen incrementando, porque yo tengo mayor costo logístico para llegar a cada uno de los puntos del país. Eso genera que mis precios, a pesar de que bajaron las ventas, de alguna manera tengo que acoplarlo en mis costos. Y hay inflación igual. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, que es nuevo, porque es un formato que no es tan común en nuestra historia reciente. Sí, yo creo que hubo una profecía autocumplida también con esto, que no se escuchó nunca, porque yo también me acuerdo que ya esto se viene hablando de la estanflación como hace 6 años, ¿viste? Porque yo digo que esta profecía de los economistas que dicen vamos a llegar a esta inflación, en realidad el que llega a esta inflación son las medidas del gobierno que no se tomaron, no es porque llega porque sí la estanflación. Pero a mí lo que me preocupa en este sentido es que el poder adquisitivo del consumidor, si incrementan los precios y ante una caída de su salario real para realizar las compras a nivel doméstico, esto va a generar que no tengamos un mejor semestre que lo que tuvimos el año pasado, que sí sucedió en los otros 3 años, que el segundo semestre se incrementaban fuertemente las ventas. Creo que vamos a estar en un escenario muy tranquilo, donde se tiene que aspirar por parte del industrial a mantener la rentabilidad y los volúmenes de venta, y por parte del consumidor va a estar en este escenario tratando de buscar precios donde pueda y donde mejor oferta encuentre al mejor precio, ¿no? Qué situación, ¿eh? Sí. Gracias, Daniel Pache. Y bueno, y gracias también por este material. Sí, este material es del informe de los centros comerciales a cielo abierto, que es una tercera alternativa, el de los centros comerciales a cielo abierto. Vamos a mostrarlo mientras tanto. Es un informe de la Comisión de Comercio. En la actualidad hay un proyecto de ley en la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura para que al menos 53 ejes de la Ciudad de Buenos Aires tengan una planificación urbano-comercial, como la tienen otras ciudades del mundo, y a nivel infraestructura, gerenciamiento y oferta minorista en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires se pueda tener la misma prestación de servicio que tienen las grandes cadenas de supermercados. Vamos a leerlo. Gracias. Gracias, Daniel. Pausa.